Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Palabra Viva. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los personajes más extraordinarios de toda la Biblia, Abraham, el padre de la fe. La vida de Abraham nos muestra el increíble poder de una fe genuina en Dios. A través de su historia, aprenderemos cómo es que la fe nos permite superar cualquier obstáculo, alcanzar el destino que Dios tiene preparado para nosotros y llegar a ser una bendición para multitudes, tal como Abraham lo fue. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, rumbo a una tierra que él no conocía y que posteriormente Dios le daría como herencia. Esto, sin duda, requería una fe extraordinaria de parte de Abraham. Además, Dios le prometió hacer de él una nación grande y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Abraham creyó estas promesas divinas, aun cuando parecían humanamente imposibles de cumplirse. A lo largo de su vida la fe de Abraham fue probada una y otra vez. Tuvo que esperar décadas antes de que Dios cumpliera su promesa de darle un hijo en su vejez. Luego se le pidió sacrificar a ese hijo de la promesa. Pero Abraham obedeció porque tenía fe en que Dios cumpliría su palabra de todas formas. Ese es el poder de una fe genuina. No depende de las circunstancias ni se limita a lo que parece posible. Más bien, se apoya totalmente en la fidelidad de Dios, creyendo que lo que Él ha dicho, lo puede también cumplir. Junto conmigo, analicemos la vida de este padre de la fe y aprendamos cómo podemos nosotros también vivir y creer como Abraham. Comencemos. El llamado de Dios a Abraham. Todo comienza en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Este llamado divino implicaba que Abraham debía abandonar su zona de confort y lanzarse a lo desconocido, teniendo solo la promesa de Dios de bendecirlo y hacer de él una gran nación. Esta obediencia inicial brotó de su fe en la palabra divina. Dios también le prometió: «Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Es decir, Abraham sería una fuente de bendición para el mundo. Esto requería fe para creer, pues Abraham no tenía hijos y su esposa Sara era estéril. Parecía humanamente imposible que de ellos naciera una nación que bendeciría a toda la humanidad, pero Abraham creyó en la promesa de Dios. Cuando llegó a Canaán con todo lo que tenía, el Señor se le apareció nuevamente para confirmar su promesa diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra». Ahí Abraham construyó un altar y adoró al Señor, expresando su fe. Abraham viaja a Egipto. En Génesis 12 vemos que hubo hambre en la tierra prometida, y Abraham decidió bajar a Egipto. Allí dijo que Sara era su hermana por temor a que lo mataran para tomarla. Cuando Faraón se enteró de la verdad, reprendió a Abraham por su mentira. Aunque Abraham flaqueó en su fe y recurrió a la mentira, Dios protegió a Sara y preservó la promesa que había hecho. Esto prueba que aún en nuestros tropiezos, Dios en su gracia sostiene su palabra fiel hacia nosotros. Abraham rescata a Lot. En Génesis 14 vemos que cuando Lot, sobrino de Abraham, fue capturado en una guerra, Abraham fue tras los ejércitos enemigos con solo 318 hombres y logró rescatar a Lot y a toda la gente que había sido tomada. Claramente, Abraham confiaba en que Dios le daría la victoria sobre esos 4 reyes, a pesar de ser una fuerza pequeña. Y efectivamente, el Señor se la concedió, demostrando nuevamente el poder de la fe de Abraham. Dios renueva su pacto con Abraham. En Génesis 15, vemos a Abraham teniendo dudas sobre cómo se cumpliría la promesa de descendencia, pues su única heredera era su sierva Eliezer. Pero Dios lo lleva afuera y le dice: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia». Y Abraham creyó. Entonces Dios hizo un pacto con él, pasando por los animales divididos en sacrificio. Este capítulo cierra diciendo: «Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia». La fe de Abraham fue así acreditada por Dios como justicia. El nacimiento de Ismael, ante la demora del cumplimiento de la promesa y la edad avanzada de Sara,
Abraham y Sara intentan cumplir la promesa por su propia fuerza, a través de la sierva Agar que da a luz a Ismael. Pero esto no era el cumplimiento de la promesa divina. A pesar del error de Abraham y Sara, Dios en su soberanía incluyó a Ismael en sus bendiciones, aunque el hijo de la promesa vendría después a través de Sara, para demostrar que el cumplimiento dependía totalmente de él. El pacto de la circuncisión. En Génesis 17, cuando Abraham tiene 99 años, Dios se le aparece, se da a conocer como El Shaddai, Dios Todopoderoso, y le manda a circuncidar a todos los varones como señal del pacto. Cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa, prometiendo darles un hijo llamado Isaac en un año más, a través del cual establecerá su pacto. La fe de Abraham se manifestó en su obediencia inmediata a la circuncisión, incluso siendo ya un anciano. Esto demuestra que creyó en el poder de Dios para cumplir el milagro prometido. Abraham intercede por Sodoma. En Génesis 18, Abraham recibe la visita del Señor junto a 2 ángeles, quienes le vuelven a confirmar el próximo nacimiento de Isaac. Luego le informan que van camino a Sodoma para destruirla por su maldad. Ahí vemos a Abraham intercediendo audazmente por Sodoma, pidiendo que Dios perdone a la ciudad si logra hallar a 50, 45, 40, 30, 20 y finalmente 10 justos. Esta intercesión nace de su fe en la misericordia divina. Lamentablemente no había justos suficientes, pero Dios rescató a Lot. El nacimiento de Isaac. Tal como Dios lo había prometido en Génesis 21, nace Isaac cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90, contra toda posibilidad natural. Sara declara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Isaac significa risa. Expulsión de Agar e Ismael. Cuando Isaac ya había sido destetado, Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Esto le pareció una amenaza a la promesa, por lo que pidió a Abraham que expulsara a Agar y su hijo. Inicialmente Abraham se entristeció, pero Dios le dijo que obedeciera a Sara porque la promesa vendría por medio de Isaac. Así que Abraham los envió lejos con provisiones. Esta obediencia demuestra nuevamente la fe de Abraham en la promesa divina centrada en Isaac. Sacrificio de Isaac. En Génesis 22 llega la prueba definitiva a la fe de Abraham cuando Dios le ordena: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Imagínese la lucha interior de Abraham. Isaac era el hijo de la promesa, su amado milagro en la vejez, y Dios ahora le dice que lo sacrifique. Pero nota que en todo momento Abraham cree que Dios es poderoso para resucitar a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11, 17, 19. Así que obedientemente se levanta temprano, viaja 3 días, levanta un altar, amarra a Isaac y está a punto de inmolarlo cuando el ángel del Señor lo detiene, y en su lugar hay un carnero para el sacrificio. Luego el ángel le dice: ¿por qué no escatimaste a tu hijo, tu único hijo? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¡Qué ejemplo tan increíble de fe y obediencia total de Abraham! Creyó que Dios podía y haría lo impensable para cumplir lo prometido. Esta fe fue recompensada ampliamente. Muerte y legado de Abraham. Abraham vivió hasta los 175 años. Génesis 25, 7, 8. Y vio a Jacob y Esaú, sus nietos, antes de partir. Murió en una buena vejez, habiendo visto el comienzo del cumplimiento de la promesa divina en su vida. Hoy hay más de 1.000 millones de árabes e israelitas que son descendientes de Abraham. Su obediencia y fe fueron recompensadas generación tras generación. Como dice Hebreos 11:12, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuántas bendiciones han fluido para la humanidad a través de la simiente de Abraham, tal como Dios lo había prometido. La vida de Abraham nos muestra el increíble poder de una fe genuina para agradar a Dios y recibir el cumplimiento de sus promesas. ¿Qué lecciones clave podemos extraer para nuestra propia vida? Primero, la fe obedece aun cuando no entiende o no ve cómo se cumplirá la promesa.
Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, solo porque Dios se lo indicó. Su fe actuó en base a la palabra divina. Segundo, la fe cree a pesar de las circunstancias adversas. Aun cuando no tenía hijos y era ya anciano, Abraham creyó que Dios le daría un hijo milagroso. Su fe se mantuvo firme. Tercero, la fe persevera pacientemente. Abraham tuvo que esperar décadas antes de ver el cumplimiento de la promesa, pero su fe perseveró paciente, contra toda esperanza, creyendo en aquel que había prometido. Cuarto, la fe intercede por otros. Vimos cómo Abraham intercedió audazmente con Dios para salvar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Su fe lo llevó a interceder por los perdidos. Quinto, la fe obedece totalmente, sin importar el costo. Cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac, Abraham estuvo dispuesto a obedecer, confiando en el poder y la rectitud de Dios. Así es como nosotros debemos vivir también, con una fe que obedece, cree, persevera, intercede y se sacrifica. Esta debe ser una fe centrada en la palabra de Dios y en su fidelidad para cumplir lo que ha prometido. Que el ejemplo del Padre Abraham nos anime a creer en Dios contra toda adversidad y a obedecerle completamente cada día para poder ser hallados también como amigos de Dios y ser gran bendición donde quiera que vayamos. Dios los bendiga.